un coeficiente positivo que indica que a medida que uno aumenta, el otro también lo va a hacer. A medida que el precio del diésel aumente, lo va a hacer la canasta básica alimentaria. Y ya vimos, según lo que dice el modelo, es que por cada dólar que aumente el precio de diésel, la canasta básica va a aumentar 21 dólares. Hablemos del comportamiento de los precios del petróleo y cómo afecta al costo de la canasta básica en El Salvador. Esta es una investigación hecha por el bachiller Carlos Alberto Guardado Ángel, estudiante de la licenciatura de Economía, para el Boletín Económico número 2 del Instituto de Investigaciones Económicas, el cual está a cargo del licenciado Bárbara López. Le mando un saludo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Vamos a hablar de este artículo. Ellos escribieron esto. Para los que quieran el documento, lo pueden pedir para enviárselos. Lo tenemos en PDF. El artículo se titula Comportamiento de los precios de combustibles en El Salvador y su relación con los precios de la canasta básica en el periodo 2019-2023. Aquí se habla de que los precios de petróleo, que hay dos tipos, por ejemplo, el precio del petróleo WTI, que es de West Texas, alcanzó los 94.58 dólares en 2022, mientras que el petróleo Brent, ese que se vende en Europa, alcanzó los 101.32 dólares en 2022, que fue cuando el petróleo alcanzó su precio más alto. Se puede ver factores como la situación geopolítica, de que aumentaron los precios del petróleo, por ejemplo, la guerra de Rusia a Ucrania, o el problema del COVID, que eso ocasionó que la economía disminuyera. Fue el bajón de 2020 y 2021, pero en el 2022, como la economía volvió a subir, entonces el petróleo se disparó. Y como la situación geopolítica, los países exportadores de petróleo, más que todo el cártel de la OPEP, ellos les gusta jugar con los precios, disminuir sus cuotas de producción de petróleo, lo cual encarece y así recuperan sus reservas que habían perdido en la pandemia. Eso ocasionó que nosotros pagáramos con los platos rotos de los precios altos del petróleo. Bien, entonces han tenido un incremento del 20% y eso afecta a la canasta básica del país. ¿Y cómo? ¿Cómo? Vamos a verlo. Vamos a ver qué más dicen. ¿Cómo obtenemos petróleo aquí en el país? Bueno, aquí el país no es materia prima que exista en nuestro país el petróleo, al menos no se ha descubierto eso. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, el petróleo que obtenemos nosotros se lo compramos a Texas, a Estados Unidos, el West Texas, el petróleo que se produce ahí, WTI. Ese petróleo viene por mar hacia el puerto de Acajutla. Entra ahí y de Acajutla se dirige a otra refinería que está siempre en Acajutla. Ahora, ¿cómo se establecen los precios de referencia? Ustedes han visto los anuncios del Ministerio de Economía, los precios de referencia del petróleo. Y dice, para zona occidental, zona central y zona oriental. Se han preguntado por qué para la zona oriental es más caro. Veamos a qué se debe. El Ministerio de Economía establece los precios basándose en el precio primero, CIF. Costo, seguro y flete, cuando viene aquí al puerto de Acajutla. A eso se le suma los costos de internación del producto, eso los paga el importador. ¿Sí? A eso hay que sumarle el flete local, el flete de enviarlo de Acajutla hasta Santana, San Salvador o San Miguel. Ahí está la diferencia, como San Miguel es más lejos, el costo del flete es más alto. Y eso afecta los precios de referencia para San Miguel. Aparte, eso lleva un margen del mayorista, una ganancia del mayorista, que es quien importa el producto, y también le sumas el margen del minorista, que es la estación de servicio que compra para vender al consumidor final, más los impuestos que lleva la gasolina o el diésel, que ya los vamos a ver. Así es como se establecen los precios de referencia al combustible en El Salvador, por si no lo sabían. De acuerdo a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas,
El precio ha variado en 2020. Bajó un 20.80% respecto al año anterior, pero en 2021 incrementó un 36.84%. Eso debido a la activación de la economía, como dijimos anteriormente. En promedio, en los 5 años de estudio que se basó el documento que hicieron en el INVE, entre 2019 y 2023, los precios crecieron un 9.72% en promedio. Ojo, no es que en total eso haya crecido, no que en promedio cada año. Bien. Cada año se producen más de 4.000 millones de toneladas de petróleo. Un tercio de los cuales proviene de Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Y por eso es que, debido al conflicto de Rusia-Ucrania y las sanciones a Rusia, es que se ha encarecido el petróleo. Cabe mencionar que si bien los países de Oriente Medio siguen concentrando más de la mitad de las reservas petroleras, Estados Unidos ha sobrepasado a estos porque utiliza técnicas de extracción distintas como el fracking, que algunos dicen que daña el medio ambiente. Pero bueno, eso es cuestión de ellos. Ahí puede haber algunas normas que pueden ayudar a evitar eso, pero si se le pone esa norma a Estados Unidos, el costo del petróleo puede aumentar. Y principalmente es el que nosotros compramos. A nosotros nos afecta una norma de tipo ambiental que se aprueba en Estados Unidos. Pero ¿qué hacemos? El calor está insoportable, ¿verdad? Pero por otro lado estamos dañando al medio ambiente. Entonces hay que decir qué hacemos. O aumentamos los precios del petróleo porque hacemos valer las normas, o nos la comemos con papas fritas y recibimos ese petróleo a ese precio y soportamos el calor. Bien, en la mayoría de estudios sobre la relación de los agregados económicos con los precios del petróleo, dice que se ha encontrado que existe una relación negativa entre los precios del petróleo y el crecimiento de la producción interna del país, el PIB, el Producto Interno Bruto. A mayor precio de petróleo, menor Producto Interno Bruto. Eso dicen algunos estudios. Veamos cómo entonces, al final de este estudio, podemos encontrar relación con los costos en El Salvador. En primer lugar, la inflación interna afecta directamente al alza de los precios de los hidrocarburos. Impacta los costos de transporte privado y del público. Ojo a eso. Y al gas licuado, la energía eléctrica, porque las centrales eléctricas que usan agua, hay periodos, cuando hay estaciones secas, en que usan combustible para mover las turbinas. Entonces, veamos la energía eléctrica, insumos relacionados con petróleo. Eso aumenta el costo de la canasta básica. A su vez, un aumento de los costos de producción comprime márgenes, disminuye las ganancias y genera presiones inflacionarias. Incluso la inflación puede ser alimentada más tarde, ojo a esto, por los efectos indirectos llamados de segunda ronda. Por ejemplo, un eventual incremento de salario mínimo te puede aumentar el costo de los combustibles en un país. Ojo a eso. De eso habla el estudio. El estudio es bien largo, pero es muy completo. Hablando de precios de referencia, vemos que el flete local, por ejemplo, de Acajuta a San Salvador, en el flete local es de 0.036 por galón. Es con 3 decimales que se trabaja aquí. Santa Ana es de 0.044 por galón de dólar y San Miguel es de 0.074 por galón. O sea, puede decirse que para San Salvador está entre 3 y 4 centavos el costo del galón, para Santa Ana entre casi 4 y 5 centavos, pero para San Miguel es de 7 centavos, vaya, es más caro.
por la distancia y por la ruta, ¿va? Porque es más difícil transitar esa zona. Los tributos, bueno, para fijación del precio de referencia del petróleo, ya vimos que lleva el costo CIF más el flete local, costo de internación, márgenes de ganancia de el mayorista que importa, márgenes de ganancia del minorista que compra para vender y los tributos. Veamos cuáles son los tributos, ¿va? ¿Ah? El costo CIF en aduana es el que te pone, el costo CIF es el que se compra en aduanas, es el que lleva el costo más seguro y más flete internacional que viene desde Estados Unidos hasta el puerto de Acajutla. Una vez aquí, ya el importador paga costos de internación, lo llevan a la refinería, paga un flete local para llevarlo al minorista, que quiere su margen, y aquí vienen los tributos, los impuestos. ¿Cuáles son? Bueno, veamos cuáles son los impuestos. El IVA. El combustible lleva IVA, como todo lo demás, es un 13% de su valor. ¿Qué otro? Bueno, podemos ver que hay un impuesto ¿qué dice? La tasa o alícuota, si es del 1%, bueno, es del 1% si el precio internacional de referencia del petróleo es hasta $50. Si es de 50 a 70, el porcentaje que se le pone de impuesto es 0.5. Y si es mayor a 70, no se le pone impuesto. Ese es aplicable a gasolinas y diésel. Es la ley del impuesto especial a combustibles. Se aprobó en el 2009. Veamos otra ley. Estas son contribuciones especiales, ya no son impuestos, ¿va? Se llama contribución especiales porque va específicamente para algo. Los impuestos te los cobra el Estado, ojo, pero no te dicen que los va a gastar. Mientras que una contribución especial sí va destinada a un fin. O sea, ambos te los cobra el Estado, pero en uno no te dicen que se gasta. El otro sí te dice exactamente para qué va. Esta contribución especial, la tiene los combustibles, es el FOBIAL. Son 20 centavos de dólar por galón. Y se aprobó en el año 2000. ¿Para qué diablos sirve? Bueno, para la construcción de carreteras, para mantener la red vial. Veamos otro, el COTRANS. El COTRANS es una contribución especial para la estabilización de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. ¿De cuánto es el impuesto? Es de 10 centavos por galón, sea gasolina o sea diésel. Este es para mantener el subsidio al transporte colectivo. Veamos qué otro. Está el CEFE. Es el Fondo de Estabilización y Fomento Económico. El impuesto es de 0.1591 centavos por galón. ¿Y para qué es este? Bueno, este se creó para financiar la guerra civil en El Salvador, allá por el año 81, pero ahora se utiliza para el subsidio del gas licuado y para mantener el Instituto de Veteranos de Guerra. Esos son los impuestos que lleva, bueno, tributo, llamémosle, que lleva los precios de referencia al combustible. Veamos ahora. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los vehículos y motocicletas que circulaban en El Salvador en 2019 fueron de 1.288.238 unidades. Ahora vea esto. Para diciembre de 2023, esa cifra era de 1.733.519. Aumentó en casi 500.000 la cantidad de vehículos y motocicletas en circulación. O sea que aumentó casi la mitad. Casi la mitad aumentó en 5 años los vehículos y motos que circulan en el país. Mire eso. Y ya vamos a ver en qué repercute más adelante.
Para el 2023, de acuerdo a ese observatorio, el total de vehículos y motocicletas, solo el 83.54% usan gasolina y el 15.3% usan diésel. El 1.16% restante usan otro tipo de combustibles o son eléctricos. Pocos usan diésel. Mire qué cosas. Partiendo del análisis, dice, se observa que a pesar de que la mayoría de los vehículos que conforman el parque vehicular de El Salvador utilizan gasolina, lo que más se consume en el periodo estudiado es diésel. Y eso que el 15% de los vehículos utilizaban diésel, pero es la que más se consume. ¿Por qué? ¿Por qué lo que más se consume es diésel? Porque el transporte colectivo de pasajeros, los vehículos que transportan mercadería en el país, usan diésel. Y por eso es lo más utilizado. Y por eso es lo que más afecta al comercio. Y por eso en este estudio que hicieron en la Universidad de El Salvador, se hace la relación entre el precio del diésel con la canasta básica. Y ya vamos a ver cómo termina. Aquí se realizó un modelo que si ustedes lo quieren ver pueden pedirnos el documento, se los vamos a pasar. De acuerdo a los resultados del modelo que se muestran, dice, se nota que el coeficiente para la variable independiente, el precio final, es 21.634. ¿Qué significa? Que en promedio por cada unidad que aumenta el precio de referencia del diésel, la canasta básica alimentaria va a aumentar en 21.634 unidades. O sea que por cada dólar de aumento al diésel, te va a aumentar en 21 dólares y ficha la canasta básica. Mira cuánto te afecta eso. O sea, vemos que hay una relación positiva entre precio de diésel y aumento de canasta básica. Bien, la R cuadrada, el coeficiente es de 0.655. Positivo, o sea que hay una, bueno, siempre va a ser positivo, pero ¿qué dice? ¿Qué significa? Que el 65.5 de lo que varía la canasta básica se debe al precio del diésel. Ojo, el 65.5% de lo que la canasta básica va a variar, ya sea aumentar o bajar, se debe a los aumentos o disminuciones del precio del diésel. Miren qué cosas. Conclusiones. Oigamos esto, las variaciones en los precios del petróleo ejercen un impacto significativo en la economía global, afectando tanto la producción como originando procesos inflacionarios. Y los precios del petróleo influyen en las decisiones de inversión y en la asignación de recursos de capital de trabajo y los insumos medios. Esa es una de las conclusiones. La otra es que el establecimiento de precios de referencia busca evitar el traslado de sobrecostos al consumidor final y atenuar la volatilidad del precio del diésel o gasolina y proporcionar transparencia al mercado de los combustibles. Porque si no se generaría mucha especulación y subirían demasiado los precios. Además, se dice el estudio que la dinámica de consumo y la importación de combustibles en El Salvador refleja un aumento significativo en el consumo total de combustibles, impulsado principalmente por el crecimiento del parque vehicular. Además, el diésel bajo en azufre es el combustible más importado y consumido en el país, ya que se utiliza en el transporte de carga pesada y el transporte colectivo y vehículos comerciales. O sea que los buses que usted ve,
los grandes trailers usan diésel. Ahora veamos, los resultados del modelo de regresión lineal proporcionan información valiosa sobre la relación entre el precio de referencia de diésel y la canasta básica. Un coeficiente positivo que indica que a medida que uno aumenta, el otro también lo va a hacer. A medida que el precio del diésel aumente, lo va a hacer la canasta básica alimentaria. Y ya vimos, según lo que dice el modelo, es que por cada dólar que aumente el precio de diésel, la canasta básica va a aumentar 21 dólares. Bien. Existe una relación directa, ya vimos. Y a esas conclusiones llega el estudio. Como pueden ver, la Universidad de El Salvador, hay facultades que sí están haciendo algo positivo con tus impuestos. Están trabajando en este tipo de estudios que nos ayudan a comprender el impacto del precio de los combustibles en tu bolsillo, en la canasta básica alimentaria. Si quieren más de estos estudios, pídanlo en los comentarios, se los vamos a hacer llegar este documento en PDF. Como digo, agradecimientos a los que trabajan en esto, al licenciado Ricardo Balmore López, que es quien dirige este estudio, y al bachiller Ángel, que lo realizó. Ángel Ramírez. Pues esto es Código Financiero. Si les gustó el video, denle like, comenten qué opinan de este estudio, compartan con sus amistades, suscríbanse a mi canal para apoyarnos con más contenido y difundir más investigación científica como esta para que lo sepa la demás población, y les vamos a traer más contenido como este. Gracias, esto es Código Financiero y sigamos aquí.